Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre los campos de acción de la psicología jurídica. Hablamos entonces de la psicología forense. En los últimos años, la psicología forense ha logrado cada vez mayor importancia dentro de los tribunales de justicia, donde su principal objetivo ha sido producir una verdad científica que pueda ayudar al juez a establecer las motivaciones y factores determinantes que llevaron a tal sujeto a su acto criminal. Bueno, ¿a qué se dedica esta rama? Se dedica al peritraje, es decir, a responder las peticiones del juzgado. Por lo tanto, se enfoca en la inimputabilidad, la capacidad psíquica, la veracidad del testimonio, la peligrosidad y la agravación. Es importante recalcar el panorama tan amplio que tiene el psicólogo en relación con la ley, donde este enfoque se basa en mucha investigación e intervención psicológica sobre el comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. La psicología criminal es una disciplina que estudia los fenómenos psicológicos implicados en la criminalidad. Así, un psicólogo criminal puede desarrollar diferentes tareas como colaborar con una investigación criminal realizando perfiles psicológicos, elaborando y difundiendo técnicas de persuasión y comunicación. También definir programas de rehabilitación para criminales o realizar investigaciones empíricas sobre la conducta, motivación y personalidad del delincuente que ayuden a una evaluación científica del criminal. Ahora hablamos de sus funciones. 1. Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes campos aplicados de la psicología. 2. Conocer los distintos campos de aplicación de la psicología. 3. Analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. 4. Planificar y realizar una entrevista. 5. Describir y medir variables como personalidad, inteligencias, bueno, y otras actitudes. 6. Seleccionar y administrar los instrumentos productivos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados. 7. Elaborar el plan de intervención básico en función del propósito de la misma, como prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción y acompañamiento. Por lo tanto, la psicología criminológica, así como la criminología, actúa antes y después de la etapa del proceso penal. Pretende comprender el crimen, sus causas y sus autores y dar herramientas para su prevención. Ahora hablamos de la psicología penitenciaria. Dentro de su historia, inicia en Estados Unidos en 1919, donde aparece por primera vez referencias a la función del psicólogo de un centro penitenciario. Bueno, ahora hablamos qué es la psicología penitenciaria. Estudia la evaluación y tratamientos que se ofrecen a aquellos individuos que permanecen encerrados en instituciones penitenciarias. También es un campo en el que la psicología criminal ofrece análisis y resultados. Bueno, dentro de sus funciones se resalta la evaluación y tratamiento. En la evaluación se enfoca en los métodos de análisis de la conducta delictiva, como observación directiva, entrevistas, uso de documentales, entre otros. En el tratamiento logra hacer un conjunto de actividades dirigidas y reinserción social de los penados. Por lo tanto, el tratamiento debe estar mediado por programas y técnicas que llegan a este fin. Ahora hablamos de la psicología del testimonio. Es una disciplina que pertenece a la psicología experimental, subespecialidad de la psicología jurídica aplicada a la psicología forense. Su objetivo de estudio son los factores que influyen en la exactitud y creatividad del testimonio. Tiene en cuenta la investigación científica y procesos superiores como la memoria, la atención y la percepción. La memoria y la percepción son de gran importancia y se les da en las siguientes fases. En tres fases. 1. Adquisición. El testigo recibe el suceso y la información entra en el sistema de memoria. 2. Retención. Pasa un tiempo antes que el testigo intente recordar la información almacenada. 3. Recuperación. El testigo intenta recordar la información almacenada.
Se utilizan herramientas como evaluación psicológica forense, la entrevista y la valoración psicológica. Ahora hablamos sobre la victimología. Es una transdisciplina que se nutre de los aportes de muchas ciencias como el derecho, la psicología, la antropología, la sociología y la política. El estudio científico de la víctima, entendiendo por víctima a todo aquel que sufre por daño, un daño por acción u omisión propia o ajena o por causa fortuita. Para evaluar una víctima se debe tener en cuenta diagnosticar si existe alteración psicopatológica, definir si la alteración se presentó posterior al daño sufrido e informado. También determinar si la perturbación psicológica es coherente con el daño infligido y con el perfil victimológico conocido por la ciencia. Informar sobre el pronóstico y el tratamiento psicojurídico sugerido como medida eficaz. La importancia de la psicología jurídica es una disciplina pertinente para el abordaje integral de las víctimas, ya que es una especialidad de la psicología que comprende los conflictos humanos que alcanzan implicaciones jurídicas y propende por los derechos humanos y la salud mental. Bueno, que vamos a la parte de qué es la víctima. Son las personas que individual o colectivamente han sufrido daños, incluyendo lesiones físicas o mentales, sufriendo emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de sus acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, incluyendo la que proscribe el abuso del poder. Los niveles de victimización. Victimización primaria, la que padece la víctima directa. Victimización secundaria, la que sufren otras personas de manera indirecta, por ejemplo la familia del secuestrado. Victimización terciaria, dirigida contra la comunidad en general. Dentro de ella la victimización vicaria que padecen los profesionales, pues se afectan al atender a tantas personas afectadas. Bueno, seguimos con la psicología judicial. Es el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos, en cuanto que tienen la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente, así como de la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en cuanto que los grupos sociales se desenvuelvan en ellos. Se pueden incluir como más representativas a la psicología del testimonio, la psicología del jurado, que son áreas de creciente interés, porque el testimonio es fundamental y los resultados son basados en investigación de la psicología experimental y social que intenten dar credibilidad. Su objetivo es fortalecer en el administrador de justicia las actitudes éticas, valores morales y sensibilidad social, así como consolidar los conocimientos jurídicos del juez no titular, considerando la experiencia en la administración de justicia. La psicología del trabajo y organizaciones. Aquí podemos ver su historia. Es la ciencia de la conducta y otras variables humanas que utiliza teorías psicológicas de la cognición, motivación y aprendizaje, entre otras, para describir, explicar, predecir y controlar la conducta humana. Su objetivo tiene como describir, explicar y predecir las conductas, tanto individuales como grupales y organizacional, pero también resolver problemas concretos que aparecen en estos contextos. Su finalidad principal se resume en dos: mejorar el rendimiento y la productividad, así como potenciar el desarrollo personal y la calidad de vida laboral de los empleados del trabajo. Mediación. Es una actividad profesional autónoma y autosuficiente, aunque requiere algunas de las aptitudes como terapeuta y el conocimiento de un abogado, no es una terapia ni un fallo judicial. La mediación es tan distinta de otros tipos de resolución de disputas que la mayor parte del entrenamiento anterior carece de importancia. Modelos de mediación. Modelo orientado al acuerdo, modelo transformador, modelo de comunicación, modelo de competencia. Ahora hablamos de la formación del mediador.
Atenuar el nivel de tensión y de agresividad, escuchar con atención e interés, permitir que las partes se definan y aclaren sus posturas, pensar creativamente, trabajar para crear confianza, comprender a las personas y no juzgarlas, principalmente, expresar integridad, imparcialidad y competencia. Las características de un buen mediador, las personales, entre las que se destacan la originalidad, actitud conciliadora, autocontrol, sentido del humor y espontaneidad. Las profesionales en su doble vertiente formativa y ética. Dimensiones de la mediación. Existen 5 niveles de cambio que están relacionados con las dimensiones de una persona. Consigo misma, que es la intrapersonal, con la alteridad, que es la interpersonal, con el grupo, que es la intragrupal, con otros grupos, intergrupal, como parte de la humanidad social. Cada una de estas áreas está interrelacionada con las otras en un sentido bidireccional. Los objetivos de la mediación y sus etapas. Llegar a uno o a varios acuerdos que las partes acepten completamente. Preparar a las partes para las consecuencias que tendrán la asunción de esos acuerdos. Reducir la ansiedad y otros afectos negativos, el conflicto ayudando a las partes a obtener un acuerdo consensuado. Los ámbitos de aplicación. Bueno, los podemos ver como familiar, penal, escolar, laboral, empresarial, de consumidores, laboral y vecinal. Continuamos con la psicología policial. Las funciones son de dirección quien supervisa, estructura y coordina, de psicólogo quien ejecuta. Bueno, podemos ver 4 principios de la evaluación en los aspirantes de agentes de policía. Necesidad de utilizar pruebas de personalidad sistematizadas, especialmente en el MMPI. Entrevistas para determinar la estabilidad emocional de los candidatos, estructurar un proceso de selección en formas de fases, administración de dicho proceso por profesionales especializados. Por último, las aportaciones de la psicología policial a la formación de agentes, técnicas de control del estrés, técnicas de asistencia al ciudadano, intervención en situaciones de crisis individuales, técnicas de entrevista con testimonios, intervención en situaciones de crisis masivas, actuación con colectivos sociales, intervención con poblaciones sociales en situación de riesgo inmediato, actuación en situaciones de agresividad, prevención asistencial, apoyo a la investigación criminal y apoyo técnico. Por último, las referencias. Muchas gracias.